En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buena noche. Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto que estemos por acá en el tercer tema de nuestro curso sobre el credo. Hemos hecho por ahí alguna aproximación histórica a la formación, al origen de este conjunto de verdades de nuestra fe. Recordamos que, lo voy a decir con el ejemplo que algunos ponen, que no es que me guste al 100%, pero creo que por lo menos nos puede dar una idea. Dicen así: todas las instituciones de cualquier carácter tienen alguna o algunas ideas que son fundamentales para dicha institución. Y el que se sale de esas ideas, se sale de ese conglomerado, por así decirlo, de ese equipo, o dicen por ahí actualmente de la filosofía de esos lugares, de esos equipos, o como queramos llamarles, ¿no? Entonces, en ese sentido, diciéndole también, llamándole eh, institución a la iglesia, pues también nuestra iglesia como institución tiene su base de fe. Es un conjunto de verdades que no podemos mover, porque si las movemos, pues simplemente nos desubicamos de lo que es aquello que ha dado origen a la iglesia, justamente. Recordamos, por otra parte, que las verdades de fe no son verdades que surgieron así de un momento para otro, porque tenemos que recordar que la revelación de Dios fue progresiva y gradual. Cuando Dios empezó a revelarse, que usualmente lo ponemos en el siglo XIX antes de Cristo con Abraham, empieza a revelarse, no se revela todo, va revelándose poquito a poquito hasta que llega a Jesucristo, que es plenitud de la revelación. Por eso solemos afirmar que hay algunas partes del Antiguo Testamento que han sido superadas ya por la presencia y por la palabra misma de Jesucristo. Han oído que se dijo, pero yo les digo, ¿verdad? Dice el Señor. Entonces, evidentemente, repito, algunas cuestiones del Antiguo Testamento pues van ya quedando lejanas a la verdad revelada en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino que la comprensión de la revelación también toma parte, también participa de este juego, permítanme llamarlo así, en el cual la verdad revelada durante 2 milenios casi, desde Abraham hasta Jesucristo, pues no es al mismo tiempo comprendida al 100%, sino que por eso se requiere del auxilio del Espíritu Santo. Dice Jesús, pues Él va a venir y Él les va a explicar estas verdades, algunas que ni siquiera pudiéramos nosotros así, siquiera lejanamente pensar. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender, a comprender un poquito más esas verdades. Pero por otra parte, también podemos entender que muchas veces las circunstancias de vida nos van de alguna manera influyendo justamente en nuestra interpretación. Es así que el credo de nuestra fe, el conjunto de verdades de nuestra fe, el símbolo de nuestra fe, contiene tal cual proposiciones. Y esas proposiciones, esas frases, si queremos verlo así, se llaman proposiciones, pues tienen que ver, obviamente, con una verdad de fe. Pero esta verdad de fe muchas veces está ubicada lejos de nosotros. Y es por eso que tenemos que entender por qué se dice eso. Un caso rápido, ¿no? Cuando decimos nosotros que creemos en la Santísima Trinidad, al día de hoy no nos mueve absolutamente nada. Pero si recordamos cómo surge el credo niceno-constantinopolitano, veremos que
pasaron siglos para que pudiera quedar oficialmente propuesta la afirmación de que el Hijo es consustancial al Padre y que el Espíritu Santo es consustancial al Padre y al Hijo y que también es Dios, ¿verdad? Entonces, a esto me refiero con que durante la historia ha habido momentos en los cuales quizá hemos comprendido mejor, más rápido alguna afirmación, pero hemos tardado en entender otra. Y también tenemos que recordar que algunas afirmaciones que en su momento se comprendieron muy bien, el día de hoy podemos como que malinterpretarlas si es que las estamos leyendo con una idea o una forma de ver actual más que de su momento. Pues bien, hablemos entonces del contenido del credo. En primer lugar, así como para tener una panorámica, el credo está dividido en tres partes. Se divide en tres partes. La primera, si recordamos, siempre hablamos en primer lugar de Dios Padre y de la obra de la creación. En segundo lugar, hablamos de Dios Hijo y hablamos de la redención de los hombres. A mí me gusta más hablar de la salvación. Ahorita vamos a recordar esta parte. Y la tercera parte habla de Dios Espíritu Santo y de nuestra santificación. Entonces, sabemos que la Santísima Trinidad siempre actúa en comunidad, pero que cada una de las personas divinas tiene una operación concreta. Es decir, aquí, por ejemplo, cuando fuimos creados, es evidente que estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El hecho de que, por ejemplo, y ahorita que empecemos a hablar de los artículos de cada parte del credo, el hecho de que en el Antiguo Testamento los relatos de la creación no digan explícitamente que allí estaban Jesús, la segunda persona, y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no significa que no estuvieran. Pero tampoco hay que caer en el extremo de afirmar que el autor sagrado escribía, por ejemplo, alguna expresión que ahorita vamos a decir, insisto, y decir, pues ahí están, como tal. Mm, tenemos que entender que la doctrina trinitaria se hace para nosotros consciente, explícita, hasta después del Pentecostés, ¿sí? Antes del Pentecostés no se entiende nada de esto. Y para esto tenemos que recordar algo, mis queridos hermanos. Tenemos que recordar que, por ejemplo, los mismos evangelios, todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, pero casi siempre partimos de los evangelios, son escritos post-pascuales, no son escritos al día, a la hora en la que ocurrió la situación que ahí se narra, se relata. No, 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 no. Por ejemplo, voy a poner un caso muy sencillo, el Evangelio de Juan, que dice en el capítulo 7, versículos 37 al 39, dice que Jesús, puesto en pie el día más solemne de la fiesta, dijo, vengan a mí todos los que tengan sed y les daré de beber, porque dice la palabra que de su seno correrían ríos de agua viva. Y aclara el evangelista, esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran, pero que todavía no había Espíritu Santo porque todavía Jesús no había sido glorificado. Muy bien, pero eso no lo escribió San Juan Evangelista cuando Jesús se puso de pie el último día de la fiesta. Eso se escribió 60 años después de la muerte de Jesús, cuando ya el Espíritu había venido y había soplado y había movido. Entonces, cuando buscamos entonces, así como que en este caso que hablo de la Trinidad propiamente, buscamos algún texto trinitario, pues los podemos encontrar, sobre todo, evidentemente, en el Nuevo Testamento, pero además de eso, recordando que estos textos se escribieron después de, ¿sí? Después de la resurrección de Cristo y después de mucho tiempo. En el Antiguo Testamento podemos encontrar algunas afirmaciones que de alguna manera podrían hablarnos de la Trinidad, pero
es una lectura ya más eclesiológica, evidentemente trinitaria, y no tiene propiamente que ver en un primer momento con lo que nosotros creemos. A ver, pongo un caso sencillo. Cuando Abraham dice que Génesis capítulo 18, que estaba sentado ahí en la encina de Mambré y que aparecen tres personas y que dialoga Abraham con ellos, sobre todo con uno, y uno es Dios. Entonces, una lectura trinitaria ha dicho pues que era la Trinidad que estaba ahí presente. Esto para el creyente puede tener un poquito de sentido, pero originalmente los judíos jamás pensaron en eso, por supuesto, ¿no? Otro que está todavía más fuerte, por así decirlo, en la tradición, pero que ni aún así, es cuando dice Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y hay gente que dice, ¿con quién estaba hablando Dios? Si nada más existía Dios, hagamos. Y no falta quien diga, bueno, pues tiene que ver con la Santísima Trinidad. Pero es que tenemos que entender, insisto, que la doctrina de la Santísima Trinidad no está descubierta allí. La doctrina de la Trinidad viene hasta la revelación del Espíritu Santo. Entonces, cuando escribían esto antiguamente, no hablaban propiamente de la Trinidad. Hay otros textos un poquito más, quizá más adecuados. Por ejemplo, justamente en el capítulo 1 del Génesis, cuando dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, repito, sobre esto vamos a tratar ahorita, y dice que un viento de Dios aleteaba sobre las aguas y dijo Dios. Entonces, puede ser una lectura trinitaria. Ahí algunos han descubierto a Dios Padre, en principio creó Dios el cielo y la tierra, a Dios Hijo, porque el Hijo es la palabra de Dios, por eso dijo Dios, y a Dios Espíritu Santo por ese viento, ruaj de Dios, ¿no? Que aleteaba sobre las aguas. Pero evidentemente el escritor sagrado no pensaba en la Trinidad como la pensamos nosotros, así que si acaso hubo inspiración de parte de Dios para que pusiera eso, pues si, por eso digo, si acaso hubo inspiración, el escritor sagrado no entendió la Trinidad ahí. Escribió eso, pero no entendió la Trinidad, porque si no, se habría descubierto esta revelación tan bonita desde hace muchos siglos, pero no fue así, ¿no? Entonces, bueno, el credo, repetimos, está dividido en tres partes que tienen que ver con la Santísima Trinidad, y así es, ese es el misterio de misterios, en lo que está a la base de toda nuestra fe, la Trinidad. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y tenemos que hablar lo mínimo de cada una de las personas de la Trinidad. Me gusta decirles lo siguiente: Dios se ha revelado, pero cuando Dios se revela, no, ni se revela todo, ni si se revelara todo, ni le entenderíamos todo. Dios se revela lo necesario para nuestra vida dentro de Él. Es decir, Dios Padre se revela como Creador, Dios Hijo se revela como Salvador y Dios Espíritu Santo como Santificador. Pero no significa que eso sea todo lo que es cada uno. O sea, puede ser infinitamente más, solo que nosotros hemos conocido la Trinidad así, en ese sentido. Solemos poner el caso de cuando conocemos a una persona, si a lo mejor yo voy a jugar fútbol, ¿verdad? Y de repente veo a una persona en el otro equipo, que es el portero, bueno, pues para mí va a ser el portero. Y si después voy caminando por la calle y lo veo, voy a decir, ah, mira, ahí va el portero del equipo. Pero yo no sé si ese portero del equipo es trabajador en una fábrica, si es chofer, si tiene hijos, no sé nada más. Yo sé lo que vi de él, lo que en ese momento, en ese encuentro, hubo con él. Es el portero de tal equipo. Y repito, voy a decir, ahí va el portero. Lo voy a distinguir por esa actividad, pero no sé nada más de él. Entonces pasa lo mismo con Dios. Dios se ha revelado como creador, pero seguramente que es mucho más que eso, porque Dios no tiene medida. Pero ¿qué más? No sabemos. Pero ahora preguntaríamos dos cosas. Uno, ¿nos hace falta saber lo otro? Respuesta no, porque si nos hiciera falta saberlo, Dios nos lo habría dicho.
No hace falta. Segundo, aunque Dios nos dijera todo, tampoco le entenderíamos. Así que no hace falta tampoco que tengamos así como que presente todo lo que Dios dice, porque tampoco lo entenderíamos. Tan sencillo como lo siguiente, si lo entendiéramos, seríamos más omniscientes que Dios. Sabríamos más que Dios. Imposible. Entonces, pues aquí está, repito, el centro, el contenido de entrada es la Trinidad. Misterio de misterios. Pero de cada persona de la Trinidad se habla en ciertos aspectos. Bueno, estas tres partes contienen 12 artículos que abarcan pues, la mayoría de las verdades de la fe. Estos artículos, durante algún tiempo, por cierto, se afirmaba que eran 12 porque cada uno provenía de un apóstol y cosas de ese estilo, pero que ya pues obviamente rayan más en la leyenda y en un cierto sentido acomodaticio. La verdad es que no importa si vinieran de un apóstol o de cualquier creyente. La verdad es que estos son los que tenemos. El, si se dan cuenta, el primer artículo tiene que ver con Dios Padre. De allí tenemos 6 artículos que tienen que ver con Dios Hijo y 5 que tienen que ver con el Espíritu Santo. A Dios Padre, la forma de ver a Dios Padre todavía en este momento es muy velada, por eso es indirecta, ¿sí? La forma de ver a Dios Padre es quizá, por así decirlo, del que menos podríamos afirmar o saber cosas. Pues de la segunda persona de la Trinidad, de Dios Hijo, pues vaya que sabemos más, por supuesto, y sabemos mucho, mucho más. Por eso es importante que veamos la gran cantidad de artículos que sobre él se tienen. Y después del Espíritu Santo, bueno, pues también tenemos 5, pero si nos damos cuenta, el Espíritu Santo también viene de manera, voy a decirlo así también como indirecta, lo que de él decimos, ¿sí? Porque tiene que ver con la iglesia, porque tiene que ver con la acción del perdón de los pecados, porque tiene que ver con la acción de resurrección de los muertos y porque tiene que ver con la vida eterna. Pareciera que esos últimos son distintos y que no tienen que ver con el Espíritu Santo, pero vamos a ir viendo cuál es la relación con él. Poquito a poquito vamos a ir tratando de abordar cada uno de estos artículos. Así que vamos por partes. Primer artículo, bueno, repito, si nosotros recordamos todos los artículos, tenemos aquí el primero, dice el credo de los apóstoles así: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bueno, este credo, o esta afirmación, se nos hace muy conocida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Es lo que Nicea, ahí, bueno, creo que Nicea Constantinopolitano, agrega, creador de todo lo visible y lo invisible. Tenemos que ubicarnos. Miren, recordemos que en la historia de la humanidad, y no pocos autores afirman que en la historia del pueblo de Israel, pero dejémoslo en la historia de la humanidad, de las grandes eh, culturas, podríamos decirlo así, no me atrevo, pero bueno, lo comento y ahorita vemos a quién lo podemos aplicar. Hay 3 momentos. El primero se llama politeísmo, el segundo enoteísmo y el tercero monoteísmo. ¿Qué significa esto? Politeísmo, como bien debemos recordar, es la creencia, la afirmación de que existen múltiples dioses. Esto, si nosotros vemos las culturas antiguas, veremos que muchas de esas culturas son politeístas y de hecho el mismo pueblo de Israel tiene un de sus raíces en personajes que tienen la influencia politeísta. Entiéndase, Abraham. Abraham de Ur de Caldea, de una región que era
altamente politeísta. Pero después se pasa a un segundo estadio que se llama enoteísmo. Y el enoteísmo es la creencia de muchos dioses, pero de solo un dios principal. Aquí hay que entender bastantes cosas, bastantes, porque algunos a este enoteísmo le llaman también monolatría. ¿Qué sería la monolatría? Bueno, la adoración de uno solo, así como diciendo, yo acepto la realidad, la existencia de muchos dioses, pero solamente le doy culto a uno. Pero es que este aceptar la existencia de muchos dioses y yo darle culto a uno solo, daría pie a creer que todos son igual de importantes o incluso hasta más, ahorita explico, incluso hasta más que el mismo Dios Yahvé. Es interesante, ¿eh? Mientras que algunos ven al enoteísmo no como monolatría, sino como la existencia de varios dioses, pero hay un dios principal que a veces es justamente padre de todos los dioses. Y ya me suena un poquito a la creencia romana, a la creencia griega, así como que hay un dios principal y de ahí los demás chiquitos. En cambio, la monolatría es creencia de muchos dioses, pero que yo le rindo solamente culto a uno. Eh, Son evoluciones del proceso de la adoración en la cual, repito, se va dando esta circunstancia. Y voy a poner el caso que les decía. Cuando el pueblo de Israel se va desterrado, ¿se acuerdan ustedes? Allá del siglo VI antes de Cristo, a Babilonia. Recordemos que pues llegan a Babilonia y ven una ciudad impresionante. Pero sobre todo hay una cosa interesante también, que las peleas de los pueblos eran peleas entre dioses. Y si yo ganaba es porque mi dios era más fuerte que el tuyo. Entonces, desde que perdieron con los babilonios, ya desde ahí tenían ciertas dudas de fe. Cuando llegan a Babilonia, se dan cuenta de que la ciudad de ellos es impresionante y que su Jerusalén es una cosa sencillita. Ven los templos de los dioses de Babilonia, porque creían en muchos, y comparan a su pobre templito de Jerusalén. Dicen, no, no, no somos nada, ¿no? Así, es que de verdad esto es impresionante. Y quedan en gran medida seducidos por esta nueva fe que encontraron, por así decirlo, en otros lugares. También sabemos que eran seducidos por los mismos pueblos vecinos suyos, por supuesto, ¿eh? Eso no debemos olvidarlo, pero te lo retomamos. Y pues de alguna manera como que dicen, bueno, vamos ahora a... Algunos se fueron a la fe de los babilonios. Ya después recordamos que llegan los persas y Ciro es el que los hace volver a su región, a los que se había llevado desterrados, y bueno, pues siguen, pero ya para este momento ya hubo mucho conflicto. Y este conflicto los lleva también a eh, formalizar su creencia en un solo Dios. Llegamos entonces al monoteísmo, que es la afirmación de que existe un solo Dios. Cuando se habla, por ejemplo, de los ángeles, que nosotros los tenemos ahí cuando decimos creador de todo lo visible y lo invisible, las realidades materiales, como decimos, y las realidades espirituales, algunos en la afirmación bíblica de la existencia de ángeles afirman que el pueblo seguía creyendo en otros dioses. De hecho, por ejemplo, el Salmo número 8, cuando le dice que es el hombre para que de él te acuerdes, el hijo Adán para que de él cuides, allí recordamos que dice, poco inferior a un dios lo hiciste. Pero algunas traducciones que intentan no confundirnos porque no entenderíamos a la primera,
dicen apenas inferior a un ángel lo hiciste. Porque se tenía como esa idea de que en realidad, según algunos, por supuesto, la afirmación de la existencia de los ángeles vendría a responder a esta creencia que tienen muchos en otros dioses. Entonces, según algunos, insisto, no lo estoy afirmando yo, según algunos, esa existencia de los ángeles fue como una respuesta o una propuesta para que se hablara de otros seres espirituales que también tenían poder y demás, pero que eran creación de Dios. ¿Sí? Es que, insisto, cuando decimos creo en un solo Dios, creo en un solo Dios, no siempre, o sea, yo entiendo, o yo sé que entendemos que creemos en un Dios. O sea, no creemos que haya dos dioses, tres dioses, 20 dioses. Sí, pero ¿por qué se tuvo que afirmar? Esa es la pregunta. ¿Por qué tuvimos que afirmar que creemos en un solo Dios? Porque estamos en contextos en los cuales el pueblo tuvo mucha influencia de pueblos cercanos y lejanos a ellos, y en esta influencia se veía mucho la creencia en otros dioses. Y uno dirá, bueno, pero eso era en la antigüedad. Pues no, hasta el día de hoy todavía seguimos creyendo en muchos dioses. No les llamamos dioses, pero los tratamos como tales, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Bueno, sabemos que de entrada y lo más sencillo, la superstición. La superstición es la afirmación de que hay ciertas energías, ciertas, pues sí, deidades espirituales que están influyendo en nosotros, ¿sí? Pareciera cualquier cosita, pero de hecho nos saca de esta comunión, al menos mental, no de vida, sino pero sí mental, eh, desde que yo escucho, por ejemplo, que dicen, este, no te sientes en la esquina de la mesa porque si no, ya no sé ni qué dices, no te vas a casar o te vas a casar con un viudo o creo que te casas con un viudo cuando te barren los pies y todo esto. Ese tipo de afirmaciones que son totalmente supersticiosas tienen que ver con la creencia en otros dioses, porque los dioses son justamente los que van moviendo los hilos de tu vida. Nosotros tenemos que erradicar, y cuando digo erradicar, nunca mejor dicha la palabra, porque erradicar es desde la raíz, tenemos que erradicar ese tipo de creencias, ¿no? Hasta ciertas afirmaciones o ciertas expresiones que tenemos que son, al parecer, muy inocentes, pero que de fondo, recuerden que luego me gusta mucho esta frase que dice por ahí así, ¿no? Que lo ponen en otro sentido, ¿no? Pero lo comparto en este. Tu mente no entiende lo que es real y lo que no. Si tú lo dices, tu mente te lo cree, y si dices que no, la mente también lo niega, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya ven, mira, rápido, estás comiendo, se te cae lo que estás comiendo, ¿y qué dices? A alguien se le antojó, ¿verdad? Estornudas, ¿y qué dices? Alguien se acordó de mí. Es que no, es que todo eso son ideas que tienen que ver con esas, repito, como energías que están dominándonos. Y esa energía vino de acá e hizo que yo estornudara, y esa energía vino de acá e hizo que se me cayera la comida. No es cierto, no es cierto, pero nosotros seguimos pensando en cantidad increíble de dioses. Ahora, esos son los dioses que podríamos decir, no, pero yo no creo. Yo, la verdad, de hecho, tiene mucho que no leo horóscopos, tiene mucho que no eh, creo en supersticiones, tiene mucho que no me siento mal si, por ejemplo, es muy sencillo, una muy sencilla, ahorita que me acordé que estoy haciendo el conteo, no tiene mucho, a Santi, mi niño, le gusta mucho, no sé por qué le llama tanto la atención los paraguas, las sombrillas, vaya, ¿no? Entonces luego le gusta abrirlos y los abre aquí en casa. Y me ha tocado gente que ven que lo abren en casa y no, 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 no lo abras. No pasa nada, no pasa nada. Pero nosotros seguimos pensando en tantas cositas que entonces, querámoslo o no, fíjate, ahí viene el asunto, estamos subordinándonos a una sombrilla abierta dentro de casa.
Estamos subordinándonos a la sal que se derrama, al espejo que se rompe, al gato que pasa delante de ti. Estamos subordinándonos a tantas cosas que por eso es que podemos decir que creemos en muchos dioses. Por eso no es ocioso repetir creo en un solo Dios. Y estaba a punto de decir hace ratito algo más, que si bien es cierto, eso tiene que ver con ciertas ideas eh, espiri- espiritistas, porque no encuentro otra mejor palabra, no espirituales, sino espiritistas, también es cierto que nos subordinamos a distintas cosas. Por ejemplo, el clásico, el dinero, ¿verdad? El clásico. Yo, dicen por ahí, con dinero baila el perro, dicen por ahí, yo no he hecho esto pero porque no me han llegado el precio, pero dicen también por ahí, todos tenemos justamente un precio, ¿verdad? Entonces así como que por dinero, ¿qué es lo que podemos hacer? En ese sentido, endiosamos al dinero. Hablamos, por ejemplo, ya en otro sentido que ya no es tan común, pero sí es conocido, el placer, ¿no? El hedonismo, vaya, todo este tipo de cosas en las cuales definitivamente vivimos para eso, ¿verdad? Pobre San Pablo que decía, si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Pero nosotros no vivimos para el Señor, vivimos para el dinero, vivimos para las posiciones socioeconómicas, vivimos para las posiciones en la empresa, vivimos para, repito, el placer, ¿no? Vivimos para... ¿Y para qué vivimos realmente? Entonces nos damos cuenta de que efectivamente decíamos, quizá en la conciencia sí decimos nada más creo en un solo Dios, y lo repito a veces que tú quieras, pero en la práctica sí llegamos a ser entre politeístas e idólatras, ¿verdad? Entonces, tanto así como decir, llámese el credo, pues puede ser que nos lo sepamos, no creo que haya ningún inconveniente de memoria en eso, pero de que digamos, tanto lo entiendo como lo vivo, mira, hay una cosa que si no te convence por lo que el credo dice, que te convenza por la simplicidad. Cree en un solo Dios. Es lo más sencillo que puede hacer. No dejes tu vida, no dejes tus decisiones a tantas y tantas cosas, a los títulos nobiliarios, a los títulos de académicos, a todo esto, ¿no? A los aplausos, como dicen por ahí, a la fama y tantas cosas. Pues es que no, fíjense cómo lo interesante de esto es que todo o la mayoría de lo que hemos dicho pueden llegar a ser medios para un fin. Pero cuando son fines en sí mismo, quitamos a Dios del fin que es Él y entonces ya nos amolamos. ¿Creo en un solo Dios? No. En ocasiones creemos en muchos dioses. No les llamo dioses, pero los trato como tales. Por eso hay que replantearnos si de verdad creo en un solo Dios. Segundo, es Padre. Dios es Padre. Aquí vamos a entender previamente algo más. Dios ni es varón ni es mujer. La primera persona de la Trinidad ni es varón ni es mujer. Hace una semana más o menos, el coordinador del área de humanidades donde trabajo en una escuela me decía, maestro, tres libros, tres libros que le hayan marcado a usted su vida. Entonces, el primero que dije, porque así lo considero uno de los primeros libros que me han marcado, es Creer en Dios Padre, de Jesús Espeja. Ya después le dije los otros dos, un texto que leí más recientemente, aunque no fue de los primeros, fue reciente, de Albert Nolan, quien es Jesús, y Jesús, ¿quién eres? Y no un poco el título de Albert Nolan, pero bueno, y el otro es de John Grisham, es una novela. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Eh, en creer en Dios Padre, Jesús Espeja, dominico, los dominicos son gente muy estudiosa, ahí menciona por qué a Dios le llamamos Padre. Y nos recuerda, y a esto me refería con que tenemos que entender.
no solamente es porque crea, porque nos comparte vida, puesto que si a eso nos vamos, tanto padre como madre comparten vida. El padre no funciona sin la madre no funciona sin el padre. Paréntesis. Últimamente me ha tocado ver unos videos de una secta que yo no conocía, no sé ni cómo se llame, pero ellos dicen la Madre Espíritu Santo. Dicen que la primera persona de la Trinidad es Dios Padre, que el Espíritu Santo es la Madre y que Jesús es el Hijo. No, 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 unas cosas tremendas y obviamente como buenos sectarios utilizan la Biblia para supuestamente de ahí sacar estas verdades de su fe. Bueno, totalmente equivocados, pero pues otro momento vemos eso. Entonces, ¿por qué se llama Dios Padre? ¿Por qué? Además, insisto, de que, de que no tiene que ver, por una parte, con una sexualidad como tal, y tampoco exclusivamente lo incluye, pero no excluye lo demás, de que sea el que genera y da vida. Resulta que en tiempos de Jesús, alguien valía por su padre. Alguien era alguien por su padre. El padre es el que daba la cara por su hijo. Pensemos en Jesús. Jesús era el hijo de José. Entonces José es el que daba la cara por su hijo. José, a diferencia, por ejemplo, de nuestros días, José es quien presentaba al hijo Jesús, el padre presentaba al hijo en la sociedad. El padre le daba un nombre, un lugar, y por eso una de las personas que estaban en situación extrema, ustedes recordarán, las viudas, los pobres y los huérfanos, porque el padre es el que daba sostenimiento a los hijos. Por eso Dios es padre, no tan solo porque da vida, sino porque es por Él que somos alguien en esta vida. Creo en Dios que es padre, pero repito, tenemos que entender, a mí me gusta mucho recordarles esta afirmación de Juan Pablo I, que en sus 33 días de pontificado dijo muchas cosas muy interesantes y una de ellas fue justamente, pues ya estamos en el año 78, ya tiene 44, 45 años de esto, dijo, Dios es padre, más aún es madre. Evidentemente no se refiere a la sexualidad de Dios, porque Dios ni es hombre ni es mujer, es Dios. Pero Juan Pablo I dijo que era madre porque en nuestra cultura el papel de la cercanía con nosotros lo juega la madre. El papel de la ternura con nosotros lo juega la madre. El papel de quien está incondicionalmente con nosotros es de la madre. Quien nos acompaña a la escuela, al doctor, a cualquier lugar, es la madre. Por eso hoy podríamos llamarle tranquilamente a Dios madre, porque no estamos refiriéndonos a su género, estamos refiriéndonos a su actuar, a su obrar. Pero, como dicen por ahí los memes, no estamos preparados para esta conversación todavía, porque, insisto, a Dios siempre le vamos a seguir viendo como Padre. Y vean, de las imágenes que he propuesto, ahí en esta que está detrás de las palabras, allí está un anciano de días, ¿verdad? Que es justamente la figura de Dios Padre. Pero sabemos que Dios es espíritu. Entonces, pues decíamos, esa corporeidad Dios no la tiene, ¿sí? Nosotros sí la tenemos, por supuesto, hasta mismo Jesús tuvo corporalidad, pero Dios Padre no. Entonces, cuando decimos creo en un solo Dios, tenemos que entender que se dijo en un contexto en el cual no había la creencia en un solo Dios. Fue algo desgarrador para quien lo decía, porque podía tener todavía rezagos intelectuales y de fe sobre muchos dioses, como nos pasa al día de hoy a nosotros también. Incluso Dios, Padre Todopoderoso. Y aquí quiero decir otra cosa muy importante, porque últimamente de buenos teólogos he escuchado
que ya no se quiere decir que Dios es todopoderoso, puesto que entra en una discusión bizantina acerca de si Dios, que es todopoderoso, o sea, que todo lo puede hacer entonces una piedra tan pesada que ni él la pueda cargar. Puede hacer un círculo cuadrado. Puede hacer que 2 más 2 sean 5. No, es que creo que no estamos entendiendo. Creo que no estamos entendiendo porque sí, si eso entendemos por todopoderoso, estaríamos de acuerdo con estos teólogos novedosos que dicen que Dios no es todopoderoso. Pues es que la palabra todopoderoso viene del latín omnipotens, omnipotente, y este viene del griego pantocrator. A lo mejor pantocrator lo hemos escuchado. Pantocrator significa pan, significa todo. De ahí viene, por ejemplo, panorama, que ves todo, ¿no? Y Krator viene de Kratos, que es este poder, democracia, demócrata, Kratos es el poder del pueblo, por ejemplo, en democracia, demos pueblo. Entonces, Pantocrator es el que puede todo, pero resulta que Krator no nada más significa poder, sino gobierno también. Entonces, el Pantocrator no es solamente el que lo puede todo, sino el que gobierna todo. Entonces creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Está bien la traducción, pero hay que entender que no es que pueda hacer todo como quisiéramos nosotros, sino en un Dios que puede gobernar todo, que gobierna todo. Y gobierno, pues está de inmediato la existencia. ¿Cómo sé que Dios gobierna todo? Porque Dios le da existencia a todo. La existencia que tenemos nosotros es una existencia compartida. Dios nos la ha compartido porque el único existente era Dios, ¿verdad? El único existente era Dios. Y de Él surge nuestra existencia. Entonces me doy cuenta de que Él está gobernando mi existencia. Es Padre Todopoderoso que lo gobierna todo. Entonces tenemos que entender esa parte porque, insisto, ¿no? Hay gente que se esfuerza mucho en decir que Dios lo puede todo, pero otros se esfuerzan en decir que Dios no lo puede todo. Y hay esta reflexión teórica, a final de cuentas, porque ni existe ni existirá una piedra tan pesada que Dios la pueda hacer, ni existe ni existirá un círculo cuadrado. Es conceptualmente se repugnan estos conceptos. Y ni existe ni existirá tampoco un 2 más 2 que sea 5 como tal, ¿no? Al menos en nuestro sistema no se podrá, por supuesto. Creo un solo Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Aquí es importante. Uno cree que cuando dice el credo, creador del cielo y de la tierra, de inmediato se va al, al cielo con los ángeles y la tierra con todo esto. No, no, no. Cielo y tierra es una expresión semita para decir todo. ¿Sí? Nosotros somos muy a la letra, ¿verdad? Entonces decimos, creó el cielo y la tierra. No, es una expresión que dice, creó todo y está en consonancia con lo que acabamos de decir. No existe nada que Dios no lo haya creado. ¿Y esto por qué? Volvemos con la idea de los pueblos circunvecinos y pueblos que influyeron en el pueblo de Israel. Pues es que resulta que creían que había dioses que crearon cosas en los cielos y dioses que crearon cosas en la tierra y dioses que crearon otro tipo de cosas. Entonces había muchos dioses, muchos creadores. Por eso cuando dice que Dios creó el cielo y la tierra, el acento no recae en lo que creó, sino en que Él fue el que lo creó. ¿Sí? No está describiéndonos lo creado, está describiéndonos al creador. Es el único, ¿sí? Y esto lo vemos claramente en el relato de la creación del capítulo 1, porque si se dan cuenta, allí dice que Dios creó los astros, los ríos, vaya el agua, los árboles y todo esto. Porque resulta que los judíos ya estaban creyendo en los dioses babilonios y los dioses babilonios eran muchísimos. Y por ejemplo, el sol, la luna eran dioses. Por eso es que
El autor sagrado lo que tiene que hacer es, ahora sí que rebajar de categoría a los supuestos dioses y decir, no son dioses, son criaturas. Por eso el Papa Francisco, recuerden que decía que en estos tiempos lo contrario a la fe era la idolatría. No la increencia, no el ateísmo, sino la idolatría. Creer en un montón de dioses, de ídolos y demás. Y de todo lo visible y lo invisible, allí sí vamos a entender que además de que habla de todos, y que bueno, evidentemente, aunque no describe la creación, sino al creador, también podemos, por extensión, hablar y decir que lo creado materialmente y lo creado espiritualmente son obra de Dios. Y concluimos justamente lo invisible es una cosa muy bonita porque nosotros, y sobre todo en esos tiempos, estamos en una época en la cual creemos en lo que vemos. Pues ya ven que por ahí la supuesta ciencia, con este Tomás, ¿verdad? Que le llaman el patrón de los científicos, pero pues vaya, es una cosa de ahí, que supuestamente decía, yo hasta no ver, no creer, ¿verdad? Que así decimos con Santo Tomás. No es exactamente la afirmación, pero podemos entender que hay realidades que sí podemos ver y hay realidades que a nosotros no nos son dadas sensorialmente hablando, sino que nos llegan por revelación, principalmente las realidades espirituales. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.